tal? Bienvenidos, bienvenidas a este su programa Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes. Yo soy Verónica Trujillo y me acompaña el día de hoy Edwin Morón. Muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy estaremos platicando acerca del texto Semiótica y Ritualidades, abordajes interculturales de los rituales desde la Universidad Intercultural del Estado de México. También tendremos la participación de diferentes secciones como De Comunidad en Comunidad, Los Colores de la Voz y Capoeira. Así que quédense con nosotros. Comenzamos. Bienvenido a Conexiones. Escucha tus raíces. Esto es Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes. Pues muchas gracias por estar en Conexiones. Como decíamos, estaremos platicando de una publicación reciente acerca del libro Semiótica y Ritualidades, editado en colaboración entre la Universidad Intercultural y la Universidad Nacional Autónoma de México. Para ello está con nosotros Julio Horta, así que vamos a escuchar algunos datos de su biografía y regresamos. Julio Horta Gómez. Su campo de estudio es la semiótica, filosofía y epistemología. Es doctor de Filosofía de la Ciencia y maestría en Filosofía de la Ciencia por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México. Es profesor de Ciencias del Lenguaje en la UNAM, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha colaborado en coloquios, ponencias e investigaciones de semiótica. También ha colaborado en diversos libros de este campo de estudio. Una de sus publicaciones más recientes es Sociosemiótica y Cultura, Principios de Semiótica y Modelos de Análisis. Regresamos a Conexiones. Hola Julio, ¿qué tal? Pues bienvenido a este programa de Conexiones. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, estimados colegas? Un gusto, como siempre, poder participar en este espacio radiofónico que es Conexiones. Un saludo a su audiencia y pues como siempre agradezco la invitación. En esta ocasión pues hablaremos sobre la última publicación, producto de un esfuerzo colaborativo muy importante y que pues reúne muchas de las ideas e investigaciones semióticas que pudimos dialogar en el primer Congreso de Semiótica y Ritualidades. Así que pues agradezco la invitación y como siempre, con todo el entusiasmo de poder compartir con su audiencia algunas ideas semióticas y algunas perspectivas de este campo de conocimiento que tanto nos apasiona. Y platícanos, ¿cómo es que surge este texto? Platícanos acerca de los antecedentes, quiénes son los que participan en la colaboración de redacción de los capítulos en este libro y las universidades, las instituciones que son partícipes en él. Bueno, pues este libro, Estudios sobre Ritualidades, Abordajes Interculturales desde la Semiótica, coordinado por mis colegas Verónica Trujillo y Edwin Morón, pues ha sido un proyecto muy interesante porque en él logramos poner en diálogo tanto a semiotas que ya tienen una amplia experiencia en investigación, como lo es el doctor José Enrique Finol, y también en estas páginas nos comparten sus investigaciones, eh, pues jóvenes investigadores, tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México como la Universidad Intercultural del Estado de México, quienes, aunque están iniciándose en el campo de investigación de la semiótica, han logrado también aplicar algunos modelos y llegar a algunas explicaciones interesantes. Este texto es un libro coordinado por un servidor, Julio Horta, por los colegas ya mencionados, y en él buscamos de muchas maneras proponer que las diferentes investigaciones presentadas
en el primer Congreso de Semiótica y Ritualidad, encontraran un espacio de discusión ahora escrito. La idea de este texto, pues, fue una iniciativa de mis para llevar los planteamientos de las diferentes ponencias y conferencias vertidas en este encuentro ya citado, pues llevarlas a un campo de discusión mucho más amplio en donde pudieran convertirse también en textos de lectura que sirvieran para futuros lectores e investigadores como una referencia sobre cómo podemos hacer una investigación sobre ritualidades, no solo ritualidades religiosas, sino también ritualidades contemporáneas. En ese sentido, el texto surge pues al fragor de el entusiasmo de un congreso en donde pudimos coincidir diferentes investigadores para platicar sobre cómo investigamos y problematizamos las ritualidades contemporáneas y cómo esto nos ofrece una perspectiva de estudio muy amplia para comprender nuestra realidad contemporánea. Muchas gracias, Julio, por tu respuesta. Vamos a un pequeño corte y regresamos a Conexiones. Capoeira, presentado por Nadia Cruz. ¿Te interesa saber más sobre la capoeira? Quédate, que te leo. Capoeira, pasado, presente y futuro de una práctica afro-brasileña. En este capítulo leeremos el cuerpo de la mujer como un objeto sexual. Además de la posición permanente de nuevo estudiante, la mujer capoeirista suele ser también identificada como objeto sexual. Los testimonios y narrativas en los que se fundamenta esta afirmación rompen con el silenciamiento de experiencias vividas en lo cotidiano de las capoeiristas. Elaborar un análisis de las relaciones de violencia sexual y sexistas que permean en el mundo de la capoeira significa entrar a un tabú, y por una cuestión de aspectos metodológicos de la investigación aquí presentada, quisiera resaltar que la gran mayoría de los relatos que me llevaron a proponer esta categoría analítica no fueron registrados formalmente. Episodios de violencia sexual, incomodidad y acoso raramente son relatados en entrevistas, pero a menudo surgen en debates que reúnen a mujeres capoeiristas, además, por supuesto, en las conversaciones más reservadas y en las observaciones realizadas en diferentes colectivos de capoeira. ¿Cuál sería la legitimidad científica de este material? Una vez más situando la reflexión en una perspectiva feminista. Es preciso considerar que los acontecimientos tomados por la ciencia mainstream androcéntrica, como individuales y subjetivos, son parte relevante de los fenómenos sociales. Dicho de otra forma, retomando un eslogan del movimiento de liberación de mujeres, lo personal es político. Por lo tanto, eventos a veces contados confidencialmente, anónimamente o en determinados contextos que inspiran confianza, proporcionan una clave para la comprensión de fenómenos estructurales. En el presente caso, las violencias sexuales y sexistas, que afectan obviamente a las mujeres capoeiristas, tienen como consecuencia una alteración notable del ethos y de las prácticas vistas como tradicionales en capoeira. Se trata de una alteración del repertorio corporal y gestual del juego, una gestualidad con connotaciones sexuales. Al cargar a una mujer por el regazo, es un ejemplo interesante de objetificación de la mujer, también rico simbólicamente, pues consiste en quitar la adversaria del suelo, elemento fundamental en el juego de capoeira, y usado comúnmente en la rodada vida como metáfora de la estabilidad y autonomía de una persona en expresiones como perder el piso y caminar con sus propias piernas. Finalmente, la asociación con el ritual del novio al cargar a la novia para entrar al cuarto nupcial apunta a la sexualización de esta interacción. En este mismo registro ha surgido un nuevo repertorio de gestos e interacciones específicamente reservados a la mujer del juego. Una encuesta inicial de los gestos sexualizados observados más frecuentemente destaca las siguientes interacciones: besos, nalgadas, cargar a la pareja por el regazo, jugar en el regazo de los compañeros sentados en la roda, colocar el órgano sexual masculino a la altura del rostro de la pareja de juego, sentarse o acostarse encima de la pareja. Vale la pena señalar que la mayor parte de estas agresiones, si no es que todas,
serían inimaginables en un juego entre hombres, en función de la vigencia de una honra masculina heredada del espíritu viril de Malangradem. Ciertamente, llevaría a una pelea o a una intervención de los líderes finalizando el juego. Estas propuestas se han extraído del libro Capoeira, pasado, presente y futuro de una práctica afro-brasileña. Si este tema te ha interesado, quédate pendiente a los siguientes capítulos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Gias Magi, Ankia Ramadi. Bienvenidos a De Comunidad en Comunidad. Ya comenzamos. Tenía 8 años cuando empecé a dar a la yunta. Nace Juan en el 53. A los 8 años ya estaba agarrando la yunta. Para muy recio. Jule. Órale, agarrar. ¿Cómo que no vas a saber? Vas a tener que aprender. A mí me sirvió mucho mi padre como me trató, porque a pesar de riatazo y riatazo me sirvió mucho. Y esas experiencias son muy buenas. Me pusieron a agarrar la yunta, pero la yunta de reses, con un arado de país, un arado extranjero para barbechar, un arado de país para sembrar, un arado para tablón es un arado de seta. Eso era lo que utilizábamos. Entonces, en el mes de enero empezábamos a barbechar para sembrar. En el mes de enero barbechamos en el mes de enero. En el mes de febrero empezábamos a cruzar, a regar la lama y a cruzar. En el mes de marzo, el 15 de marzo, 19 de marzo, ya estábamos sembrando. 20 de marzo ya estábamos sembrando, todos como el 22, 23 ya acabamos de sembrar. Pero fue coyunta de toros que tenía mi papá, coyunta de toros. Así barbechábamos, así tabloneábamos. Digo, así barbechábamos, así sembrábamos, tabloneábamos, escardábamos. Termina la yunta de reses, empezamos con la yunta de mula. ¿Cuántos años duró esa yunta de mula? Más de 12, 13 años. En el 75 compré las mulas. 75 y ya tiré los machos. El último que tenía puesto con la 94, dejé los machos. Empezaron los caballos. Con la misma herramienta, la herramienta ya no fue igual. Y ya en esa fecha, en el 95, ya fue arado del extranjero igual, pero ya con otros arados, otras técnicas de arado, lo que existe hoy. Así fue, pero así trabajábamos. Entonces, pues eso es lo que pude hacer. Agradecemos la participación del señor Juan Ramírez Ambroncio de la comunidad del Capulín San Miguel del Centro. Llegamos al final de la sección De Comunidad en Comunidad. Pokuji Kinyingsku, Timoitasek Masegualmej. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Julio Horta acerca de libros, semiótica y ritualidades. Julio, platícanos cuáles son las inquietudes que se proponen en este texto. En este libro se proponen no solamente pues algunas inquietudes metodológicas y teóricas, sino también algunas inquietudes humanas. Quiero ser un poco extenso en esta respuesta. Cuando hablamos de ritualidades, pues estamos hablando de un entorno que configura ontológicamente nuestro mundo contemporáneo, no solamente en el plano religioso, sino también en el plano económico, vivencial y cotidiano.
La ritualidad es una manera en la que los seres humanos han encontrado para narrar su propia historia, narrar su propia existencia, pero también ha sido una manera en la que los seres humanos han logrado interactuar e integrarse a una comunidad específica. Así pues, estudiar contemporáneamente las ritualidades es un campo que nos debe de interesar porque nos permite comprender justo cómo es que construimos las sociedades, tanto históricas como contemporáneas, y cómo compartimos ciertos símbolos y procesos comunicativos que de muchas maneras nos ayudan a interpretar y comunicar los estados del mundo que nos resultan relevantes como cultura, como sociedad y como comunidad. De ahí que una primera inquietud de este libro tiene que ver con una cuestión ontológica. Buscamos desde el campo de la semiótica comprender no solo el mundo contemporáneo, sino también nuestro pasado histórico y al mismo tiempo tratar de observar desde las diferentes herramientas teórico-metodológicas que nos propone la semiótica, observar cómo construimos las dimensiones simbólicas que le dan sentido a nuestros entornos culturales. De ahí que el libro Estudios sobre ritualidades, abordajes interculturales desde la semiótica, nos permite también comprender cómo las diferentes manifestaciones culturales que provienen de diferentes entornos de creencia pueden dialogar, cruzarse e incluso retroalimentarse. Por otro lado, otra de las inquietudes que buscan el desarrollo de este libro pues tiene que ver también con aportar investigaciones concretas a un campo de investigación que se ha consolidado desde la década de los 70 del siglo XX hasta el mundo actual, que es el campo de la semiótica de la cultura y un subcampo de esta semiótica de la cultura que es los estudios sobre los rituales. De muchas maneras, este libro es un esfuerzo por contribuir desde México y desde entornos latinoamericanos a un estudio de las ritualidades que ha sido dirigido por las epistemologías del norte. Cuando nosotros pensamos en investigaciones sobre lo religioso y sobre los ritos, pues nombres como Malinowski, Levi-Strauss, Marcel Mauss, Emil Durkheim nos parecen nombres habituales, pero que de alguna manera están estudiando la cultura y la religión desde sus enfoques occidentales dominantes. Son investigadores que vienen de entornos como Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Y de alguna manera, sus investigaciones nos presentan una perspectiva en tercera persona, es decir, es la manera en la que un extranjero estudia las culturas y los ritos de una cultura que les resulta ajena, de una sociedad que les resulta distinta a la sociedad en la que ellos crecieron y se desarrollaron como investigadores. Así pues, un poco lo que nosotros queremos proponer en este libro es un estudio de las ritualidades desde nuestra propia perspectiva como latinoamericanos, lo cual hace que estos ritos sean más próximos y más cercanos a nuestras ontologías latinoamericanas y en ese sentido aportar al estudio de la semiótica de la cultura y a la semiótica de las ritualidades desde una perspectiva más familiar para el propio latinoamericano. Buscamos entonces reducir ese sesgo interpretativo con el cual surge la semiótica de la cultura a partir de las epistemologías del norte, que observaron desde su extranjería a las culturas latinoamericanas y al reducir ese sesgo, también buscamos que las investigaciones vertidas en este libro nos permitan comprender de mejor manera nuestros propios entornos. De ahí pues que es una gran aportación pensar la cultura, la religión y las ritualidades desde una visión interna, es decir, desde una visión como formaciones sociales que nos son propias y que nos parecen, comunicativamente hablando,
más próximas a nuestros entornos habituales. A propósito de estas dimensiones, ¿cómo el contenido de este libro aporta en la formación de los universitarios? Entre los aportes que nos da este libro, pues hay varias cosas que tenemos que decir. No solamente muestra cómo se pueden aplicar ciertas metodologías semióticas a la observación de estudios religiosos, de estudios sobre ritualidades y manifestaciones culturales, sino que también nos permite mostrar de una visión un poco más fresca sobre cómo podemos observar, analizar y comprender nuestras culturas contemporáneas sin necesariamente estar comprometidos con un sesgo epistemológico específico. Los diferentes autores de este libro van a abordar la interculturalidad y la ritualidad desde inquietudes propias, por un lado, desde las inquietudes de jóvenes investigadores que están haciendo sus primeras aportaciones al campo, pero también nos permite observar cómo ya investigadores consolidados han pensado el fenómeno de lo religioso y de la ritualidad desde sus perspectivas ya un poco más elaboradas. En ese sentido, pues el libro aporta algunas aplicaciones metodológicas y algunas disertaciones teóricas que para el joven estudiante podrían resultar interesantes en el modo en el que está aprendiendo la aplicación de la semiótica hacia el estudio de la cultura. Entre otras cosas, este libro también es una aportación importante para los estudios sociológicos y antropológicos de la religión, porque además permite mostrar cómo la semiótica contribuye a la observación de fenómenos concretos que pueden de muchas maneras contribuir a la reflexión teórica que hacen tanto antropólogos como sociólogos a este campo de investigación. En ese sentido, el libro Estudios sobre ritualidades, abordajes interculturales desde la semiótica permite establecer un campo de diálogo, de discusión y de contribución a las ya clásicas investigaciones desarrolladas por la antropología de la cultura, por la sociología de la religión, entre otros campos de estudio que, pues de alguna manera, han venido desde el siglo XX contribuyendo hacia el estudio de los fenómenos sociales. Pues bien, un texto encomiable, un texto que se antoja revisar, así que no pierdan la oportunidad de hacerlo. Vamos a seguir dialogando con Julio Horta aquí en Conexiones, no se vayan. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Conexiones. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con el doctor Julio Horta acerca del libro de semiótica y ritualidades. Platícanos, Julio, ¿cómo se dio la articulación de trabajo entre profesores y estudiantes para la construcción, la redacción de los capítulos de este libro? Cabe destacar que este libro pues, se realizó como un ejercicio interesante en donde académicos y estudiantes dialogaron, trabajaron en equipo para conformar los diferentes artículos que están integrados en estas páginas. En ese sentido, pues tenemos aportaciones muy interesantes de jóvenes investigadores que van a estudiar tradiciones como el Día de Muertos, que van a estudiar, por ejemplo, también manifestaciones culturales como las procesiones en Tasco Guerrero. Asimismo, vamos a encontrar cómo se analizan algunas narrativas mitológicas contemporáneas, algunos simbolismos que tienen que ver con la construcción discursiva del Mictlán en festivales como el Festival de Luz y Vida en Puebla. Asimismo, vamos a observar, por ejemplo, cómo funcionan los simbolismos en prácticas culturales como la búsqueda de visión,
la danza de la estrella y algunos otros procesos culturales que pueden resultar interesantes, como la danza de los chinelos en Xochimilco. En este libro, además, van a encontrar algunas disertaciones en torno a las funciones cognitivas de los rituales y algunas aproximaciones antroposemióticas al estudio de los ritos. De ahí que hay una discusión permanente y contundente de los diferentes autores del libro que nos van a mostrar cómo podemos pensar, investigar y comprender las ritualidades desde un enfoque semiótico, lo cual no es trivial porque nos permite de muchas maneras comprender también cómo está operando nuestra cultura contemporánea y nuestros entornos cotidianos. Es una invitación el libro entonces solo a adentrarnos a campos de la semiótica de la cultura que de alguna manera nos permiten estas introducciones profundizar en la investigación de otros autores, pero además nos permiten pensar en la posibilidad de diseñar nuestras propias metodologías de análisis y nuestros propios corpus de investigación a partir de las observaciones de nuestros entornos contemporáneos. Entre otras cosas, me gustaría decir y agradecer a mis colegas Verónica Trujillo y Edwin Morón por el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, que siempre es importante en este tipo de producciones académicas. ¿Pero por qué es importante? Bueno, porque el conocimiento se construye de manera intersubjetiva. Y cuando estamos analizando fenómenos tan complejos como son los rituales y las construcciones simbólicas de una cultura, siempre conviene desarrollar un trabajo interdisciplinar y en equipo que de manera complementaria nos permita observar las diferentes dimensiones de un fenómeno complejo que muchas veces se nos desborda en términos emocionales y que no nos permite observar resultados concretos ni construcciones textuales específicas. En ese sentido, este libro es un trabajo colaborativo en donde tanto coordinadores como autores han logrado de muchas maneras poner en diálogo sus perspectivas, sus inquietudes, sus observaciones etnográficas y sus disertaciones teórico-metodológicas para integrar una visión diversa, compleja y múltiple respecto al fenómeno de la ritualidad, las construcciones simbólicas de la cultura y la comunicación intercultural. Por supuesto, este diálogo siempre se tiene que hacer desde una metodología base y en este caso los diferentes autores retomamos a la semiótica como el metalenguaje que nos permitirá observar y comprender nuestra propia cultura y la cultura de los otros que observamos desde nuestros ámbitos de estudio. En ese sentido, también me gustaría agradecer los esfuerzos de la Universidad Intercultural del Estado de México, por supuesto al gobierno del Estado de México por el apoyo en la publicación de este libro y a la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación del Estado de México. Sin el apoyo institucional de estos organismos, hubiera sido complicado la realización de este libro. Si bien la inquietud ya se había planteado como una necesidad propia del Congreso, Semiótica y Ritualidades, su materialización siempre fue el esfuerzo compartido de estas organizaciones y de estas instituciones. Bueno, pues no me queda de otra más que decirles que busquen este libro, ya está disponible en varias bibliotecas del país. Este libro no los decepcionará, les permitirá ingresar a un campo de conocimiento vasto, complejo e interesante y que de muchas maneras contribuirá a su manera de pensar lo mexicano, de pensar lo religioso y de observar la cultura. Les recomiendo ampliamente iniciarse en estas investigaciones y continuar sus propias inquietudes. Esta recomendación es una recomendación que hago también en un sentido académico y disciplinar, pues la semiótica, si bien es un campo de estudio que ha tenido relevancia en otros países,
en México ha sido problemático por muchas cuestiones de tradición de conocimiento, pero sin duda, cuando ustedes se aproximen a contribuciones epistemológicas como las que propone el libro Estudios sobre Ritualidades, pues sin duda ustedes lograrán encontrar un espacio de diálogo pertinente, no solo para las ciencias sociales, sino también para las disciplinas que se enfocan al estudio de lo humano, y podrán encontrar una manera de entender nuestra realidad nacional, nuestra realidad social. De nueva cuenta, muchas gracias por la invitación para platicar de estos temas en el espacio radiofónico Conexiones. Les reitero la invitación a buscar este libro en las bibliotecas de sus universidades. Próximamente encontrarán también algunas ediciones disponibles en diferentes organismos y bueno, pues nosotros vamos a seguir haciendo presentaciones durante finales de este año y bueno, pues seguiremos también en espacios virtuales y presenciales difundiendo estos libros, así como haciendo las respectivas donaciones a las bibliotecas de diferentes universidades. Muchas gracias, Julio, y siempre pensar en la colaboración, no solamente entre pares académicos, entre profesores, sino también una labor importantísima es este proceso de asesoramiento y de redacción a partir de lo que los mismos estudiantes pueden comprender, pueden apropiarse también. Esto es una tarea muy, muy importante y destacable, y desde ahí también el tejido con otras instituciones que por supuesto se pueden entretejer, que se pueden vincular de diferentes maneras, no solamente desde lo cultural o desde lo lúdico en lo académico, sino también desde el pensar, desde el sentir, desde el actuar, como fue la Fundación Cultural Camino Rojo. Pues me parece que este libro hace un ejercicio bastante notable acerca de ello. Pues muchas gracias, Julio, por haber participado en este programa de Conexiones y esperamos contar con tu presencia en próximas emisiones. Bueno, sin más que decir, les agradezco mucho la oportunidad de platicar al respecto y nos veremos en un próximo encuentro radiofónico. Un abrazo. Hola, les doy la más cordial bienvenida a la sección Salud en Corto. Hoy hablaremos sobre la importancia de una alimentación y nutrición adecuada para mantener una vida saludable. La comida no solo nos llena el estómago, sino que también alimenta nuestro cuerpo y mente. Primero, es esencial entender que una alimentación equilibrada incluye una variedad de alimentos que aporten los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, como son vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y grasas saludables. Los carbohidratos presentes en cereales, frutas y verduras son la principal fuente de energía. Las proteínas en carnes, legumbres y lácteos son vitales para la reparación y crecimiento. Y las grasas saludables, como las que encontramos en aguacates, nueces y aceite de oliva, ayudan a mantener nuestro cerebro y sistema cardiovascular en buenas condiciones. Pero además, hay hábitos que marcan la diferencia. Por ejemplo, comer despacio permite que nuestro cuerpo registre la saciedad, evitando comer en exceso y favoreciendo una mejor digestión. Otra recomendación fundamental es reducir el consumo de alimentos chatarra o procesados, que suelen contener altas cantidades de azúcares, grasas trans y sodio, perjudiciales para nuestra salud. No podemos olvidar la importancia de ingerir muchos líquidos, principalmente agua, ya que ayuda a mantener nuestro cuerpo hidratado y a que funcione correctamente. Para evitar el sobrepeso, es importante calcular nuestro requerimiento energético según nuestra actividad diaria. Cada persona tiene necesidades diferentes y ajustar la ingesta de alimentos a nuestro ritmo de vida ayuda a mantener un peso saludable, lo cual se puede lograr a través de la asesoría profesional de un nutriólogo. Recordemos también que hacer dieta no significa quitarse alimentos, sino aprender a comer de manera nutritiva, disfrutando de una variedad de alimentos que sean ricos y saludables. Algunos consejos prácticos son incluir frutas y verduras en cada comida, optar por cereales integrales en lugar de refinados,
limitar la comida rápida y las golosinas procesadas, comer despacio, saborear cada bocado y evitar comer en exceso, beber suficiente agua todos los días. En resumen, una alimentación balanceada y consciente, acompañada de buenos hábitos, es clave para una vida saludable, para prevenir enfermedades y mantener un peso adecuado. Recuerda que no se trata de privarse, sino de aprender a comer bien y disfrutar de la comida nutritiva. Empieza hoy a cuidar tu alimentación. Por los colores de la voz, Yair Lobato Nájera. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Pues de esta manera hemos llegado al final de la emisión del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que el texto Ritualidades y Semiótica, editado por la Universidad Intercultural del Estado de México, llegue a sus manos. Estén pendientes de la difusión de los sitios oficiales de la Universidad Intercultural y las redes personales, tanto de Julio como de los demás coordinadores, porque ahí se estará avisando de los lugares en donde se presentará este texto, Vero. Así es, Edwin, pues las invitamos a que se acerquen a este texto que ya han escuchado. Es muy interesante a partir de los planteamientos de diferentes latitudes, aristas y perspectivas en el ámbito ritual. Pues muchas gracias por su atención. Agradecemos mucho al equipo de producción de este programa, Daniel Vallejo Garduño, Nadia Cruz, Edwin Morón y Verónica Trujillo. Hasta la próxima. Escucha tus raíces. Esto es Conexiones, entretejiendo culturas y saberes.